Mariano Vergara, vicepresidente de la Fundación Unicaja. Me acompaña en la mesa a mi derecha don Gonzalo Rojo Guerrero, presentador de la obra, y a mi izquierda don Gregorio Valderrama Zapata, autor, y don Álvaro de la Fuente Espejo, investigador flamenco. Tiene la palabra a continuación don Gonzalo Rojo. Buenas noches. Hablarles acerca de Gregorio Valderrama a mí me es fácil. Y digo que me es fácil dada la amistad que tengo con él, que tenemos los dos. Gregorio es un investigador nato. Es un hombre que lleva toda su vida detrás de los papeles, detrás de los legajos, buscando un lugar y otro donde se encuentre un documento que pueda decir algo acerca del flamenco. Y yo creo que en sus múltiples viajes que realizó hace unos años a Madrid, a la Biblioteca Nacional, encontró todo lo que no se sospechaba que existiese acerca del flamenco. Es familia directísima de la familia Valderrama. Él es sobrino de Juanito Valderrama, de Manolo, que murió hace unos meses, al final de enero, por febrero murió, el pasado año, y hijo de un entrañado amigo de Ángel, con el que tantas, digamos así, no, pero sin entre comillas no, directamente, con el que tantas juergas hemos pasado en esos montes de Málaga y en tantísimos lugares. Pero Gregorio, lo esencial que tiene es que le ha gustado en principio investigar el flamenco en general, pero investigar el flamenco malagueño de una manera muy especial. Y una de las cosas que a mí más me ha gustado es que nos dijese quién fue el primer cantador que, según la historia, cantó saeta flamenca. Y eso lo ha conseguido Gregorio Valderrama, husmeando, lleno de polvo hasta las cejas, buscando legajos para arriba, legajos para abajo, descubrió efectivamente en un periódico que Juan Breva, nuestro cantador, nuestro paisano, fue el primero que cantó saeta flamenca. Es cierto que esa saeta se cantaba algunos años antes, no la saeta, esa no es saeta, sino una saeta, pero al parecer no era flamenca, era dentro de una obra, y el cantador en aquel momento, o el actor en aquel momento, interpretó una saeta. Pero la saeta flamenca primera que se ha cantado la hizo un cantador veleño, malagueño por lo tanto, que se llamó Antonio Ortega Escalona, Juan Breva. Y es un descubrimiento interesante para los malagueños. Pero además ha hecho otras muchas cosas acerca de otros artistas de la tierra. Y algún día, pues Málaga también tendrá que pagarle de alguna manera esa ayuda tan importante en la investigación que viene haciendo desde hace ya muchos años Gregorio Valderrama Zapata. De Vicente Espinel, lo digamos también, a través de toda su obra, ha encontrado auténticas seguirillas, diríamos hoy, seguirillas, si quieren ustedes, correctamente, pero seguirillas en el mundo del flamenco, que ya hizo el genial Rondeño. Y de otros muchos investigadores, de otros muchos poetas, literatos, él ha ido buscando, espigando, hasta conseguir muchísima información que hoy estamos todos prácticamente en España usando. Así es que con el libro que esta tarde se presenta, Apuntes sobre la saeta flamenca, yo estoy totalmente seguro que Gregorio Valderrama tendrá que decirnos cosas muy interesantes, o nos dice de hecho cosas muy interesantes, cosas que tenemos unas aportaciones importantísimas que a todos nos servirá y a todos nos disfrutará. Así es que yo les dejo ahora él que nos diga prácticamente todo lo que él ha querido expresar a través de sus páginas, de la página de su obra. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Gregorio Valderrama. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en este salón tan bonito. Sobre todo daros las gracias por vuestra asistencia y agradecer evidentemente a la entidad Unicaja por haber
considerado que el libro era digno de ser editado por ellos o publicado por ellos. Agradecer a Gonzalo Rojo, aparte del prólogo, su intervención en este acto y la amistad que nos une desde hace mucho tiempo, como decía, desde que nos vinimos a Málaga en los años 60 y que mi padre y él entablaron una buena relación, una gran relación, que luego afortunadamente hemos continuado y yo me precio y llevo a gala tenerlo como amigo. A mi izquierda, Álvaro de la Fuente, a quien yo en su momento le comuniqué el tema del libro, le gustó, pero el tema en el que él es un erudito, que es la saeta cuartelera de Puente Genil, es una saeta muy singular, que no está tratada en el libro, no estaba tratada por mí, porque yo trato el tema de la saeta general, en la saeta clásica. Entonces le pedí que por qué no hacía una colaboración, que gentilmente ha querido hacer y está aquí incluida. Así que gracias, Álvaro. A Arubal, que está representado aquí casi por todos, por Antonio, por Paco, por mi hermano Juan, porque siguen creyendo en mí, que eso es difícil. Y a mi familia, pues porque me soportan durante todo el rato que a la investigación hay que dedicarle. Entre los asistentes hay muchísimos amigos, voy a decir algunos, pero sé que voy a quedar mal, con los que no diga. Está mi amigo Paco Padilla, Antonio Beltrán Lucena, Antonio Calderón, Pepe Campillo, a Pepe Luque, hay por ahí muchísimos. Los que no diga vuestro nombre, me disculpáis, pero es imposible mencionarlo a todos. A todos, muchísimas gracias por venir. Bien, me corresponde ahora a mí decir algunas palabras sobre el libro. El libro que hoy presentamos es uno más entre los numerosos trabajos de investigación que se han realizado sobre el origen y evolución de la saeta. No sé si este que hoy nace llegará a ser de alguna utilidad para los demás, pero a nivel personal he pretendido aportar mi granito de arena al proyecto de otros muchos investigadores de gran entidad. Pienso que entre todos intentamos iluminar algo más la historia de esta modalidad de canto primitivo, del que la mayoría de los aficionados solo conoce su última variante, la flamenca, que se cultiva desde hace poco más de un siglo. Apuntes sobre la saeta flamenca, que así se llama el libro, así decidí llamarlo, no es un tratado sobre la Semana Santa, ni sobre el fervor religioso que le infiere razón de ser. Tampoco contempla la saeta desde la vertiente emocional del canto del pueblo, ni la del cantor anónimo que aparece desde la multitud para desaparecer de nuevo cuando su oración cantada, su súplica, su saeta dirigida a la Virgen o al Cristo finaliza. Tampoco desde el embargante sentimentalismo del cantaor profesional vinculado por devoción a las hermandades. He pretendido analizar la pieza cantable desposeída de cualquier emotividad y conocer las razones que la impulsaron a ser codiciada por las primeras figuras del cante flamenco. El objetivo era hacer un estudio de la copla que hoy llamamos saeta, desde la noticia más antigua que haga sospechar su existencia, tuviera o no el nombre actual. Rastrear la copla, la melodía, no el nombre. Analizarla desde su perspectiva meramente literaria, musical, profesional y comercial, desposeyéndola de todo tipo de afectación emocional. Deseaba indagar con el mejor detalle posible las diversas influencias que podían haber causado alteraciones en su estética, en su valoración social y profesional, y sobre todo, el por qué, el cómo y el cuándo sucedieron estas transformaciones. Posiblemente muchas personas se pregunten qué sentido tiene escribir un libro sobre la saeta. Es mucho lo que se ha escrito al respecto. Además, todo el mundo sabe que las saetas son esas coplas tristes que cantan los flamencos al paso de las procesiones o al paso de sus procesiones durante la Semana Santa. Así ha sido siempre. Esta frase que acabo de pronunciar es seguramente la visión de gran parte de la sociedad, pero no todo. Afortunadamente existimos algunos con distintas inquietudes, amantes del detalle histórico, a los que nos causa regocijo conocernos mejor y desgranar concienzudamente nuestro pasado. La frase que, a modo de parodia hace un instante, decía, encierra tantas preguntas como afirmaciones pretende hacer. Repito, las saetas son esas coplas tristes que cantan los flamencos al paso de sus procesiones durante la Semana Santa. Así ha sido durante toda la vida. Pero yo me pregunto, y conmigo mucha gente, ¿eso es cierto? ¿Qué clase de coplas son las saetas? ¿Cuál puede ser su origen? ¿Desde cuándo las cantan los flamencos? ¿Cómo serían antes? ¿Cuánto es toda la vida? Cuando decimos toda la vida, ¿a qué nos referimos? 20 años, 50 años, 100 años. Es un espacio de tiempo indeterminado. Las respuestas a estas preguntas son las que he intentado analizar y pormenorizar en este libro que hoy, en este acto, se presenta al público en general. En este apartado es donde podemos ubicar este trabajo de investigación sobre la saeta, su origen y evolución hasta llegar a la forma flamenca.
El proyecto en su conjunto responde en su esencia a una inquietud personal, un afán por conocer mejor aquello que nos rodea, sobre todo aquellas cosas que guardan relación con la cultura popular, esta modalidad de enseñanza callejera que hemos venido asumiendo y heredando de aquellos que nos precedieron sin preocuparnos demasiado por conocer sus pormenores. Un préstamo de nuestros antepasados que en cada momento se ve obligado a contextualizarse con su tiempo, a integrarse en el contorno sociocultural de su propio presente. Un testigo que debemos conservar para poder así legarlo impoluto a nuestros descendientes, a ser posible correctamente documentado. He introducido intencionadamente la palabra contextualizar porque, en mi opinión, es la herramienta imprescindible del investigador de hechos históricos. Desde la perspectiva actual, emitir juicios sobre hechos acaecidos hace 2 o 3 siglos, sin tener en cuenta los usos y costumbres de entonces, puede resultar disparatado. Un dato, una escena, una referencia no dice nada en absoluto si no somos capaces de conocer al detalle las circunstancias que nos rodearon. Tenemos que asumir obligatoriamente que el paso del tiempo tiene la facultad de alterar el significado de las cosas y de las palabras. Si miramos al pasado con los ojos de hoy, veremos una realidad desvirtuada. Necesitamos interpretar lo que condicionaba a dicho pasado. Cada tiempo, cada pueblo, cada sociedad tiene sus leyes, sus costumbres, sus propias penalidades, utiliza medios diferentes para comunicarse entre sí, para contarse sucesos cotidianos. Continuamente aparecen articulaciones nuevas, inflexiones distintas que ejercen de catalizadores para dar respuestas a situaciones parecidas o diferentes, pero que, condicionadas por su específico contexto sociocultural, aparecerán siempre narradas de distinta manera. La obligación del que investiga la noticia histórica es conocer el contexto al que se ciñe y que se verá siempre condicionado por el lenguaje con el que se cuenta. Mucho ha cambiado la sociedad en los últimos siglos. Con estos cambios, de manera fundamental, se ha alterado extraordinariamente el mayor vehículo de comunicación posible entre humanos, el lenguaje. La lengua española, y especialmente el habla andaluza, están plagadas de términos y expresiones cuyo significado se ha alterado significativamente con el paso de los años, dando lugar a sustantivos muy distintos al objeto que se pretendía definir en tiempos de Esteban Calderón, Ramón Franquelo, José Olona o Tomás Rodríguez Rubí. Tiempos, por otro lado, muy felices para aquellos ingenios y poetas que exhibían el habla singular de la Andalucía callejera por los más lujosos escenarios de la España ibérica y ultramar. Quisiera incidir en la necesidad de contextualizar los textos que encontramos en documentos históricos para así evitar sacar conclusiones que en esto de arrojar luz a la maraña histórica compliquen hasta el infinito el conocimiento y la comprensión del proceso cultural que nos ha traído hasta los tiempos actuales. A modo de ejemplo de estas alteraciones que se pueden producir y que pueden cambiar sustancialmente la naturaleza del hecho investigado, he seleccionado algunas expresiones muy comunes en el modo de hablar de la calle y en ambientes flamencos, términos que muy frecuentemente nos encontramos en nuestros proyectos de estudio. Vocablos o expresiones que, como veremos con el paso de los años, han experimentado alteraciones conceptuales muy significativas. Centrémonos, por ejemplo, en nombres tan conocidos y utilizados hoy por el común de la gente como pueden ser fandango, tango, payo o saeta. Si observamos un instante su evolución, comprobaremos hasta qué punto podemos errar si no precisamos su definición, su concepto en cada momento. Empezaré por el fandango. Desde el principio del siglo XX, cualquier aficionado definiría al fandango como una suerte de copla que cantan los flamencos, destacando seguramente intérpretes ilustrísimos como Vallejo, Caracol, Marchena, Camarón, hay tantísimos. Pero no mucho más lejos, hasta finales del siglo XIX y al menos durante todo el siglo XVIII y parte del XVII, fandango se decía a aquellas fiestas que se organizaban en corrales de vecinos, ventas, etc., con motivo de alguna celebración particular o religiosa, fiestas donde la gente del pueblo cantaba y bailaba y en general se divertía. Estos festorros los encontramos referidos igualmente en la antigüedad como bailes de cascabel, de botón gordo, haciendo alusión a los adornos muy brillantes y sonoros que lucían los músicos. También fueron conocidos como fandangos de candil o bailes de candil, debido a ciertas licencias que se practicaban en ellas cuando los mozos apagaban los candiles, que no viene a cuento contarlas ahora, pero eran muy divertidas. Fandango fue también un aire de danza popular característica española. Juan, por favor.
Cuando te diga, un momentito. Fandango fue también un aire de danza popular característica española, heredera de su antecesora, la jácara, en la medida que éstas lo eran a su vez, de las folías, incluso otras composiciones aún más primitivas cuya raíz se pierde en el tiempo. La música del fandango español sería muy utilizada por numerosos compositores, tanto nacionales como extranjeros, de la que existe abundantísima documentación escrita desde 1705. Debido a su belleza y originalidad, se constituyó igualmente en pieza obligada en el repertorio de salón, pasando a formar parte de innumerable cantidad de suites, óperas, zarzuelas, tonadillas, tocatas, etc. La nómina de compositores internacionales de gran prestigio que la incluyeron en sus composiciones de música académica es abrumadora. Aquí quisiera hacer un toquecillo de atención, veréis. Lo he escrito para que no se me olvide. Al imaginar el pasado, al intentar concebir cómo fue el pasado, con frecuencia caemos en el error de pensar que el mundo era en blanco y negro, como lo vemos en las películas, que la gente de antaño, nuestros antecesores, nuestros tatarabuelos, andaban como Chaplin, que el sonido era el de los discos de pizarra, los de la Peña Juan Breva, que sabemos tanto discos de pizarra, que los instrumentos musicales pues prácticamente se centraban, o casi con exclusividad, la pargata, el cántaro, la carraca y poco más. En resumen, se nos genera una visión muy arcaica y rudimentaria. También esta concepción del pasado suele generar importantes errores de perspectiva. Voy a intentar que veáis hasta qué punto nos equivocamos con una audición que es un fandango de una obra del año 1733, compuesta por un señor que falleció aquí en Málaga, se llamaba Juan Francés de Iribarren, maestro de capilla de la Catedral de Málaga, donde falleció en el año 1767. Y con esto lo que pretendo es varias cosas. Una de ellas que veáis que cuando hablamos de un fandango en el siglo XVII no tiene nada que ver con un fandango flamenco, que cuando imaginamos el pasado como algo muy arcaico, muy rudimentario, muy pobre, pues nos equivocamos considerablemente, y que todo hay que medirlo dentro de su contexto. Por favor, Juan, es una pieza muy breve, son dos. Sigue un poco. Vale, es suficiente. Bueno, la primera pieza, como decía, era Jácara de Fandanguillo, de Juan Francés, y la segunda, de José de Nebra, de 1744, forma parte de una ópera que se llamaba Tempestad, grande amigo. Y como podemos comprobar, es una música muy bella, una música repleta de calidad, repleta de sonido y repleta de alegría. O sea que el pasado ni es triste, ni es blanco y negro, ni suena a disco de pizarra, sino que es muy lúcido. Entonces, no podemos imaginar que en el pasado, por ejemplo, la gente de la saeta pues iba por ahí exclusivamente de noche, con tristeza, con pena. O sea que analizar y estudiar el pasado, tanto para el tema de la saeta como para lo que sea, necesitamos obligatoriamente introducirnos en las circunstancias que aquella sociedad de ese tiempo condicionaba al hecho.
¿no? Bueno, este fandango que hemos escuchado, se llama fandango. Cualquier parecido con el fandango flamenco pues, puede ser mera casualidad. Al menos para el profano resulta muy difícil de encontrar relación entre ellas. Si bien es cierto que dicha relación existe, por lo general solo se manifiesta de manera testimonial en la introducción de la guitarra y en ocasiones en parte de su estructura armónica. Hay otro caso también muy significativo, hay muchísimos y podríamos estar mucho rato hablando aquí, ¿no? Pero hay otro que quiero desarrollar y es el del tango. Hoy cualquier amante de la música identifica un tango, bien sea el tango argentino o bien el tango flamenco. Este último puede ser gaditano, trianero, granaíno, malagueño, hay diversidad de tipos. Es decir, se trata hoy de o lo definimos hoy como una composición de canto y baile que en el caso del flamenco se caracteriza por una estructura rítmica singular. En su origen, el vocablo tango se utilizó para definir la acción de tocar un instrumento. El yo toco actual fue primero yo tango, para pasar más tarde al yo taño. Se debe asociar al verbo tangere, del que derivarían tañir o tañer. En la actualidad mantenemos algún vestigio del mismo, como puede ser el adjetivo tangible, que es aquello que se puede tocar o palpar. Alude al hecho de tocar un instrumento de cuerda o viento, aunque se encuentra igualmente referido a tocar una campana o un pandero, o incluso toda una pieza. En el Cancionero General impreso en Lisboa en 1517 encontramos una letra que dice: «Tango vos, el mi pandero, tango vos y pienso en él. En mi corazón, señores, son continuos los dolores, los cantores son clamores, tango vos y pienso en él». En el Romancero General de 1614 leemos: «De noche a tu puerta, tango un matachín, y apenas la oye cuando sale a abrir». El matachín era una danza o un baile. Por tanto, tango sería la forma más antigua y define a la primera persona del presente indicativo del verbo tangere, que, como hemos dicho posteriormente, se transformaría en taño. De tal manera se nos acredita documentalmente desde 1737 en la obra Orígenes de la lengua española de Gregorio Mayans y Siscar, donde se nos cuenta cómo las consonantes NG mudaron a N. Para cuando nuestros antepasados guerreaban contra Napoleón, encontramos que tango también se venía aplicando para definir la acción de bailar dando saltos de manera desordenada, en contraposición de su estética opuesta, para la cual la expresión correcta sería danzar. La vemos, por tanto, empleada a modo de sucedáneo de baile sin especificar ritmo, orden ni nada parecido. Alude a la expresión germanesca bailar, que era la terminología vulgar que definía realmente los movimientos convulsivos y espasmódicos de aquellos que eran ahorcados. Es decir, en tanto que danzar consistía en bailar con orden académico, movimiento reglado y disciplina concreta, tango se decía de aquellos que practicaban toda suerte de saltos, movimientos desordenados y extraños, y que a modo de presunto baile hacían la gente ruda e inculta en fiestas, reuniones y fandangos, parodiando irónicamente a los que padecían pena de muerte. Algo más tarde, a partir de 1822, el sustantivo tango lo encontramos definiendo a los bailes escénicos representados en los principales teatros de la nación por compañías de bailarines profesionales, los cuales consta que interpretaron piezas con nombres tan sugerentes como tango de los negros, tango de los negros de los manglares de La Habana, tango de los negros de Angola o tango de los negros de Guinea, entre otros generalmente etiquetados como caribeños o americanos. Hasta ahora no se conoce la naturaleza real de aquellos bailes, pero se les supone emparentado con la posterior habanera. Desde entonces y hasta llegar a los tangos actuales, estos citados tangos a los que me refiero, dependiendo del compositor y del momento concreto, podremos encontrarlos como punto cubano, punto de La Habana o habaneras, para ser progresivamente redefinidos todos como tango americano y así llegar a su forma flamenca actual consolidada hacia finales del siglo XIX. Otra palabra muy controvertida es, otro término, otra expresión, es el de payo. Otra de las expresiones cuyo significado se ha visto más alterado y por tanto puede ser más vulnerable a interpretaciones equívocas ha sido la expresión payo. Hoy se cree, y así lo admite la Real Academia Española de la Lengua, que el nominativo payo define a la persona que no es de raza gitana. Citando literalmente, entre gitanos se dice de aquel que no pertenece al pueblo gitano. Lejos esta expresión de la realidad histórica. Como veremos, payo nunca fue ni es palabra de origen gitano. Desde que se tiene noticia del término payo, allá en tiempos del rey don Pelayo,
Payo designaba al pastor rústico amontarao que por mantener muy poco contacto con el resto del hombre aparece como embrutecido. Con el paso del tiempo se le fueron agregando otros adjetivos como cateto, palurdo, tonto, inocente, payaso, idiota, sin crianza, hombre de campo, patán, meleno, de meleñudo, greñudo, siempre en sentido despectivo. Durante los siglos XVII y XVIII, el payo, reinventado como personaje teatral, fue muy utilizado en entremeses, tonadillas, bailes, mojigangas, fines de fiesta y otras piezas escénicas de carácter jocoso, sobre todo en Madrid, donde el payo fue constituido por la acción de los autores de estas comedias bufas en campesino, palurdo y cateto, al que se suponía que los golfillos, granujas, pícaros y tunantes de los bajos fondos de la ciudad podían tomarle el pelo o timarle con relativa facilidad. Es decir, el payo era continuamente objeto de burla. Consultado hasta 8 diccionarios del habla gitana desde 1844 hasta 1915, además de otras fuentes como George Borrow o Hugo Suchard, ambas con sendas recopilaciones del calor, pienso que la palabra correcta para definir a los que no es de raza gitana no es la de payo, sino que debería ser busné o busnó. Incluso, aunque menos genuina, se admitiría también la de H. Francisco de Sales Mayo, en su diccionario gitano de 1867, recoge la siguiente frase o la siguiente oración. Andova na sinela calorró, sinela busnó, que quiere decir, este no es gitano, es extraño. En 6 de los diccionarios referidos, payo o es palabra desconocida o se aplica como pastor, también guardia civil. En el vocabulario de Germanía de Juan Hidalgo de 1609, payo significa pastor. Para Rafael Salilla, en su diccionario de Germanía y Caló Jergal de 1896, payo es diminutivo de Pelayo, nombre propio y vulgar entre asturiano y gallego, y pastor. Para Luis Beses, diccionario del argot español o lenguaje jergal gitano, payo solo se utiliza como tonto, inocente, nunca como extraño. Este es el primero que empiezo a utilizarlo. F.M. Pavanó, Historia y Costumbre de los Gitanos, en 1915, es el único que utiliza payo igual a busnó, aunque siempre en sentido peyorativo. En el Diccionario de la Lengua Castellana de la Academia Española de 1823, dice de payo, el agreste, villano, ozacio o ignorante, pastor, siempre pastor. En el Diccionario de la Lengua Castellano-Catalana de don Santiago Ángel Saura, payo es sinónimo de payaso, rústico. En otras ediciones se hace extender a palurdo, idiota, sin crianza, hombre de campo, patán y meleno, meleñudo, como ya he dicho anteriormente. Julio Caro Baroja, en su ensayo sobre la literatura de Cordel de 1969, hace alusión a payo en términos de campesino, ignorante y rudo. Personaje escénico, como he dicho, del siglo XVIII, utilizado por Ramón de la Cruz, Samaniego, Iriarte, Moratín, Hijo, etc. Y cita a José Subirá recogiendo de este la siguiente frase. El payo constituía siempre un recurso de gran fuerza cómica en alusión a los personajes de la tonadilla escénica del siglo XVIII. Podríamos encontrar cientos de términos cuyos significados han cambiado de tal manera que, de no ser estudiados dentro de su contexto legal, jurídico, penal. Lo de penal lo he puesto a conciencia, porque, por ejemplo, de hace un tiempo que Lebrijano cantó o grabó Los Cantes de Galera, se ha hecho correr una historia que sigue siendo, o sigue no siendo, verdad absoluta. Pero, en fin, no quiero alargarme demasiado, es otra historia. Lo cierto es que si sacamos una cosa de su contexto puede ser lo que nosotros queramos, pero no tiene por qué ser necesariamente lo que quería decir. Y por último, porque es necesario terminar, y creo que me he cedido, voy a decir un pelín de la saeta. He dejado para finalizar mi intervención el nombre de la cosa cierta que da razón de ser a mi estudio y a la publicación de este libro, la saeta. En el pasado, saeta se definía como aquella arma arrojadiza compuesta de una asta delgada con punta afilada en uno de sus extremos y en el opuesto algunas plumas cortas que sirven para que mantenga la dirección al ser disparada. Más adelante, por extensión, se le aplicó igualmente a la forma literaria sentenciosa y moral, a la forma literaria, no a la copla, no a la música. Sentenciosa y moral, también es importante tener esto en cuenta, profundamente intimidatoria de las coplas cantadas por los franciscanos. Se decía también que saeta era el objeto que hace impresión en el ánimo como hiriendo en él. Trasladado a nuestro tiempo, diríamos que es la copla dolorida que tiene el poder de herir el alma, la copla amorosa que siente y sufre por el hombre que padeció en la cruz. Curiosamente, y esto me llama un poco la atención, la copla no toma el nombre de la cosa, sino del efecto que causa la cosa. La saeta era el dardo que causaba un dolor mortal.
y nosotros no hemos cogido el nombre de ese efecto que causa, la copla, el dolor lacerante, dolor extremo. Pero yo me pregunto una cosa, ¿puede una copla de amor decirse con la misma entonación que otra intimidatoria? ¿Utilizamos la misma melodía, el mismo carácter, la misma actitud, las mismas palabras para expresar amor que para castigar o reprimir? Evidentemente no. Entonces, ¿por qué hemos de suponer que la saeta, que es poesía, repleta de dolor y de amor, ha de ser sucesora de aquellas otras represoras y crueles como fueron las saetas del pecado mortal? ¿Será acaso su origen otro y con esta solo mantiene una lejana relación? Estas cuestiones, mejor que yo pueda hacerlo ahora, están recogidas en este libro, os lo voy a enseñar, que editado por Unicaja espero que sea expuesto en vuestra librería, en las librerías comerciales, con el deseo de que, mejor pronto que tarde, pase a formar parte de esos libros de consulta de los aficionados a la saeta y al flamenco. Y yo con esto voy a terminar mi intervención, pero no antes de terminar quisiera hacer una mínima mención a la colaboración prestada por un erudito de la saeta cordobesa que llaman cuartelera, una saeta distinta a las estudiadas y que ha tenido su propia evolución, su propio desarrollo. Para eso fue para lo que yo invité a su colaboración a este libro y lo invité a este acto a Álvaro de la Fuente Espejo, y ahora le voy a pedir que intervenga ahí.